para, para usted, no es un prófugo de la justicia el señor Cerrón. No, es una víctima de un atropello judicial que ha generado, por redundancia, esta situación. Y no hay peligro procesal en consecuencia. Ese Se argumento de rechazó la el peligro. procuradora no es válido. El peligro procesal se rechazó, Su Excelencia, cuando se hizo el juicio sobre la prisión preventiva. Y se desestimó la prisión preventiva porque se entendió que el señor contaba con los arraigos suficientes y que bastaba con una comparecencia con restricciones para conjurar cualquier peligro. Vladimir Cerrón podría estar a punto de dejar la clandestinidad. No porque se haya entregado. No porque la justicia lo haya capturado. Sino porque el Tribunal Constitucional está revisando la prisión preventiva que lo mantiene oculto desde 2023 y todo ocurre entre una velocidad inusual. Un documento filtrado y una tensión política enorme en plena campaña electoral. La alerta ya la había dado el propio Cerrón cuando reapareció por videollamada ante militantes de Perú Libre y dijo que estaba librando una batalla judicial y que faltaba prácticamente el último paso. También habló de persecución política, acusó a la clase poderosa de intentar destruir liderazgos populares y aseguró que la prisión preventiva buscaba separarlo de su pueblo. Después vino el movimiento clave, su defensa llevó el caso al Tribunal Constitucional para anular la resolución que rechazó cambiar su prisión preventiva por una medida más leve. La apuesta fue clara desde el comienzo, presentar a Cerrón no solo como procesado, sino como candidato presidencial al que se le estaría impidiendo competir en igualdad frente a los demás postulantes. Por eso, Humberto Abanto y la madre de Cerrón, Berta Rojas, exigieron que el TC actuara con urgencia. La defensa insistió en que Cerrón era el único candidato que no podía hacer campaña personalmente en el país y que eso afectaba sus derechos políticos. Mientras tanto, Cerrón seguía apareciendo virtualmente, mientras su situación judicial se enredaba entre varios procesos. Primero fue condenado por el caso Aeródromo Banca, pero esa sentencia luego fue revertida. Después recibió otra orden de prisión preventiva por el caso Antalsis. Además, sigue afrontando otro proceso por Dinámicos del Centro. Esa secuencia es hoy la base de su defensa para sostener que el sustento de su situación actual se ha debilitado. Pero lo que realmente desató la polémica fue la rapidez con la que avanzó todo en el Tribunal Constitucional. En muy poco tiempo, el caso ya tenía audiencia programada, algo que llamó la atención porque, según las propias versiones periodísticas, este tipo de proceso suele demorar muchísimo más. Y justo antes de esa audiencia estalló la mayor bomba. Se denunció que ya existía un documento con contenido favorable a Cerrón antes de que el tribunal escuchara formalmente a las partes. Según esa versión, el texto planteaba declarar fundada la demanda, anular las resoluciones que rechazaron sustituir la prisión preventiva y ordenar al juzgado definir una nueva situación jurídica para Cerrón. Ahí nació el gran escándalo. Porque si ese documento era auténtico, la sospecha era inevitable, la audiencia era realmente un debate o solo una formalidad antes de una decisión ya encaminada. En la audiencia, Humberto Abanto defendió con todo la posición de Cerrón y lanzó una de las frases más polémicas de todo el caso. Dijo que no consideraba a Cerrón un prófugo, sino una víctima de atropello judicial. Según él, la clandestinidad no era el resultado de una fuga caprichosa, sino la consecuencia de una actuación arbitraria del Estado. Caso, para usted, no es un prófugo de la justicia el señor Cerrón. No, es una víctima de un atropello judicial que ha generado, por redundancia, esta situación. Y no hay peligro procesal en consecuencia. Ese argumento de la el peligro. procuradora no es válido. El peligro procesal se rechazó, Su Excelencia, cuando se hizo el juicio sobre la prisión preventiva. Y se desestimó la prisión preventiva porque se entendió que el señor contaba con los arraigos suficientes y que bastaba con una comparecencia con restricciones para conjurar cualquier peligro. La defensa insistió en que Cerrón venía cumpliendo las reglas impuestas y que el quiebre ocurrió cuando apareció una condena que luego fue anulada. Desde esa lógica, Abanto sostuvo que no se podía mirar la conducta posterior de Cerrón como un simple acto de rebeldía, sino como reacción frente a una resolución que después quedó sin efecto. Pero hubo un punto todavía más delicado. Durante la audiencia, la defensa invocó una especie de derecho de resistencia a la opresión para justificar que Cerrón no acatara una resolución judicial que luego fue revertida. Es decir, intentó presentar la clandestinidad no como desacato puro y simple, sino como respuesta frente a una arbitrariedad. Y ahí se abrió la pregunta más peligrosa de todo este caso: si alguien considera que una resolución es injusta, ¿puede dejar de cumplirla por decisión propia? Los magistrados fueron justamente por esa línea. También se planteó si no existía un peligro procesal evidente por el hecho de que Cerrón siga fuera del alcance de la justicia. Pero Abanto mantuvo su tesis, dijo que esa situación solo sería anómala si antes no hubiera existido una actuación estatal arbitraria. La Procuraduría del Poder Judicial respondió con firmeza. Sostuvo que si existe una clara situación de peligro procesal y remarcó que Cerrón no se puso a derecho ni siquiera después de haber sido absuelto en el caso Aeródromo Banca.
Desde esa posición, la prisión preventiva no sería arbitraria. Después apareció otro elemento clave. Un magistrado del propio Tribunal Constitucional confirmó que sí existe un documento favorable a Cerrón, aunque intentó bajar la tensión señalando que no sería una decisión final, sino un texto preliminar elaborado por asesores. Eso no apagó la polémica. Al contrario, porque aunque se intentó aclarar que no había fallo definitivo, quedó confirmado que un texto favorable sí circulaba dentro del proceso. Desde el lado jurídico apareció además la opinión de Lucas Gersi, quien sostuvo que Cerrón sí tendría un argumento legal para lograr una resolución favorable. Según explicó, varias de las razones que justificaron la prisión preventiva habrían desaparecido o perdido fuerza porque algunas condenas previas fueron anuladas. ¿Cuál es el argumento de Cerrón? El argumento es, cuando a él le dictan la prisión preventiva, dicen que está justificada la prisión preventiva porque él en otros casos ya ha sido condenado. Sin embargo, esas condenas que Vladimir Cerrón ha recibido en otros casos ya han sido declaradas nulas, en algún caso por el propio Tribunal Constitucional. Entonces, de alguna manera, las razones que en su momento sustentaron la prisión preventiva han desaparecido. Pero si algo terminó de confirmar que este no era un caso cualquiera fue lo dicho por la propia presidenta del Tribunal Constitucional. Luz Pacheco explicó que el caso avanzó tan rápido porque el Pleno del TC había acordado dar prioridad a los procesos relacionados con participación política y asuntos electorales. Es decir, el propio tribunal reconoció que la rapidez se explica porque se trata de un caso con impacto electoral y porque Cerrón alegaba que la prisión preventiva le impedía participar políticamente. Eso cambia el enfoque completo del caso. Porque ya no se trata solo de un expediente judicial, sino de una decisión que puede mover una pieza importante dentro del tablero electoral. Si el TC finalmente anula la prisión preventiva, no solo cambiará la situación judicial de Vladimir Cerrón, también cambiará la campaña. Y si no lo hace, quedará la sensación de que toda esta presión, toda esta rapidez y toda esta expectativa no alcanzaron para devolverlo al centro de la contienda. Por ahora, lo único claro es que Cerrón sigue en la clandestinidad, pero mucho más cerca que antes de una posible salida judicial. ¿Qué opinas tú? ¿El Tribunal Constitucional está actuando con criterio jurídico o crees que aquí hubo una priorización que termina favoreciendo políticamente a Vladimir Cerrón? Déjalo en los comentarios. Y suscríbete a Las Últimas, porque aquí subimos videos todos los días a las 8 de la noche, con contenido gratuito para que estés informado de la verdad.